Buenos días, mi nombre es Jean-Louis, soy trabajador de Campusport y mi titulación es la de socorrista y monitor de natación. Hoy estoy aquí otro día más para daros un entrenamiento personalizado, ya que recordar, Valencia entrena en casa. Y ya que nosotros no podemos ir a la piscina, ¿no? Debido a la situación en la que estamos, pues nosotros nos acercamos a vosotros. Hoy en este cursillo de adultos, como siempre, os enseñaré unos ejercicios diferentes de calentamiento, otros ejercicios para que practiquéis y después haremos unos estiramientos. Si veo que me da tiempo, también quiero ir explicándoos cada día o cada 2 días, ¿no? Depende del tiempo que tengamos, ya que es un poquito limitado, siempre un ejercicio de abdomen, ya que fortalecer la zona del abdomen es primordial para mejorar la técnica de natación, ya que el principio de estabilización es clave. Sé que soy pesado, pero recordaros mucho la importancia de estar hidratados, ¿vale? Y el tema de la alimentación. Comer aproximadamente 2 horas antes, ¿vale? De hacer ejercicio. No comáis ni 10 minutos antes ni que pasen 5 o 6 horas, porque si no pueden haber mareos y eso no es lo que buscamos. También, aunque no es de mi incumbencia, incidir mucho en la salud y por lo tanto en una correcta alimentación. Sé que la situación no hace que al estar tanto tiempo encerrados en casa nos pueda crear un principio de ansiedad y que eso se crea que se puede solucionar con la comida. Y eso lo único que va a provocar es agravarlo y crearos una dependencia, ¿no? Tanto al azúcar, al chocolate, etcétera. Estos días más que nunca, que tenemos menos movilidad, hacer ejercicio con estos vídeos, ¿no? Luego coger los ejercicios que más os gusten y hacer vuestros propios ejercicios, pero imprescindible una alimentación equilibrada y bien estructurada, ya que de nada vale que hagamos ejercicio, que hagamos 8.000 pasos, 10.000 pasos, si luego comemos mal. Eso recordarlo siempre y sobre todo la alimentación influye muchísimo en el estado de ánimo. Y una vez contados esto, os voy a explicar, como sabéis, para los que es vuestro primer vídeo, siempre hacemos un calentamiento que dura entre 5 o 10 minutitos, ya que el calentamiento para mí es esencial para preparar el cuerpo para la actividad posterior, elevando la temperatura y así para evitar lesiones. Después haremos un entrene en el que yo os explicaré 1, 2 o 3 ejercicios diferentes o parecidos a las clases anteriores para que vosotros elijáis las variantes que más os gustan y dependiendo de, imaginaos que tenéis mucho problema al hacer braza o pies de braza, ¿no? De normal hacéis la tijereta. Pues os vais al vídeo anterior en el cual explico los pies de braza y así aprenderéis más que en este, a lo mejor si controláis más, pues otros estilos. Y una vez dicho esto, los ejercicios de calentamiento que vamos a hacer hoy van a ser dos y van a ser primero uno que para mí es uno de los mejores ejercicios que hay, pero al estar este entrenamiento dirigido a adultos entre 16 y hasta 80-85 años, es un ejercicio que no todos podréis hacer, ¿vale? Si veis que no podéis, me escribís y decís, oye, Joan, yo tengo molestias, no puedo hacerlo, y yo os escribiré una variante que podréis hacer y que son ejercicios muy sencillitos. Pero sí que quiero cada día daros unas pautas, unos calentamientos más difíciles, porque este, por ejemplo, es muy práctico. Es un rotatorio de hombros en el cual hacemos una rotación externa e interna, es decir, vamos a hacer una hacia atrás y una hacia fuera, y primero va a consistir en ponemos los brazos en forma de T, como veis, piernas lo más recta posibles, haciendo el palo y la T. Brazos estirados y vamos a hacer primero círculos grandes hacia atrás y luego círculos más pequeñitos. Vamos a hacer 2 series, vamos a hacer una serie haciéndolo hacia atrás y otro haciéndolo hacia adelante. ¿Ok? Durará más o menos unos 15 segundos. Vosotros, si veis que no digo nada, no os preocupéis, que yo estaré contando, ¿vale? Yo tengo aquí un crono delante, aunque vosotros no lo veáis, y yo iré controlando el tiempo. Así que vamos a ello. Recordad, rectos, brazos bien estirados y haciendo bien los círculos. Me importa mucho la velocidad. No lo hagáis muy rápido, si no os podéis lesionar. Sobre todo los manguitos rotadores. Quiero un movimiento lo más controlado posible y lo más recto. Es decir, yo no quiero que hagáis esto. Tiene que estar el brazo lo más recto posible. Eso ya dependerá de vuestra elasticidad y de vuestra movilidad. ¿Vale? Así que vamos con la primera. Grande. Y lo vamos haciendo más pequeñito. Y otra vez. Más grande. Más pequeñito. ¿Ok?
bien. No forcéis, de acuerdo a vuestra movilidad. Y paramos. Es decir, si veis que no podéis llevarlo hasta aquí, no pasa nada. Llevarlo un poquito más hacia aquí o hacia aquí. Lo que sea necesario. Lo que me interesa es esa rotación del hombro. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero si antes lo hacíamos hacia atrás, ahora vamos a hacerlo hacia adelante. ¿Ok? Vale, vamos a ello. Recordad que cualquier duda me la podéis escribir y yo la respondo no al instante, porque la red wifi de normal suele estar bastante colapsada y a lo mejor tardo un minutito o dos, pero no tengáis miedo de preguntar, que responderé cualquiera de vuestras dudas. Para eso somos profesionales que os estamos instruyendo de manera que vosotros podéis entrenar sin lesionaros. ¿Vale? Y ahora vamos con la última serie. Igual, pero ahora hacia adelante. Más grandes. Esta a lo mejor os resulta más fácil. Y hacia más pequeñitos. Más grandes y más pequeñitos. Más grandes y más pequeñitos. Más grandes, pequeñitos. Ahí. Recordar, no forzar, simplemente estamos calentando. Muy bien, ya lo tendríamos. El primer ejercicio puede ser que notéis un poquito de congestión en la área del trapecio, y esto es porque a la hora de aquí tensar, ¿no? Que al ser un movimiento estático con rotación, tú estás creando todo el rato una carga en el trapecio, pero no os preocupéis, a no ser que sea una carga muy fuerte, no hay problema. Ahora el siguiente calentamiento que os voy a explicar, ya hemos aprendido de hombros, hemos aprendido de rodillas en otros vídeos, hemos aprendido de muchos grupos. Ahora el que vamos a hacer es para los tobillos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a hacer también una rotación del tobillo. La rotación vamos a hacerla hacia afuera y también hacia adentro. Tenéis que tener mucho cuidado aquí de no forzar o no hacerlo muy rápido, porque al tener aún tenemos la musculatura en frío, podemos doblarnos el tobillo. ¿Ok? Vamos a hacer igual 2 series, una con cada pie, y vamos a hacer 10 segunditos hacia afuera, 10 segunditos hacia adentro. ¿Vale? Recordad seguirme, yo diré cambio, y eso quiere decir que cambiamos hacia adentro. Cuando yo diga cambio de pie, cambiamos de pie. ¿Vale? Vamos. 1, 2 y 3. Vamos, primero con el pie derecho. Y cambiamos. Muy bien, cambio de pie. Hacia afuera. Y cambiamos hacia adentro. Ahí, intentamos hacer el movimiento lo mejor posible. Esto también dependerá mucho del calzado. Como veis, mi calzado es un poco grueso y por tanto me cuesta un poquito más mover el pie. Por eso intentar tener un calzado que sea cómodo y lo más básico posible. Vale, con esto ya tendríamos 2 ejercicios y ahora os voy a explicar un ejercicio para subir la temperatura de todo el cuerpo. Vamos a hacer simplemente una serie para que veáis cómo es. Recordad, de normal hay 2 tipos de calentamiento. Está el calentamiento específico, que es por ejemplo hombros, rodillas, como hemos visto, tobillos. Y luego un calentamiento general, en el cual hacemos ejercicios en los que impliquemos la mayor parte de grupos musculares y consisten para subir la temperatura corporal. ¿Cómo vamos a hacer este? Muy fácil, simplemente vamos a ir de un lado al otro, de un lado al otro. Es decir, tenemos que girar la cadera hacia el otro lado y rodillazo a la mano. Rodillazo a la mano. ¿Ok? Tenemos que hacerlo a un ritmo un poquito más rápido que de normal, para así subir un poquito la temperatura. Si veis que lo hacéis muy fácil, podéis hacerlo ahí, mientras rotáis. Pero recordad que como esto va a un público muy amplio, voy a hacer el básico. Ya luego siempre hay variantes.
¿Ok? Vamos a hacer una serie de unos 20-25 segundos. Recordar, seguir hasta que yo pare. Movimientos muy limpios. Es decir, no quiero que os vayáis de lado, hacia atrás, ni nada. Ahí, lado. Giras, golpe. Giras, golpe. ¿Vale? Vamos, 1, 2 y 3. ¿Vale? 10 segunditos más. Y ya lo tendríamos. Y una vez explicado esto, vamos a proceder a los ejercicios. Os he enseñado cómo hacer crawl, tanto pies como brazos. Os he enseñado un ejercicio de espalda y os he enseñado un ejercicio de pies de braza. ¿Qué vamos a hacer hoy? El ejercicio de hoy es el estilo más complicado que hay. Y por lo tanto habrá gente que no podrá hacerlo. Pero claro, mi idea es enseñar todos los ejercicios porque también me estará viendo pues, gente que podrá hacerlos, ¿no? Explicaré variantes, si veis que no podéis y ya está. Este ejercicio muchos lo conoceréis y es la mariposa. ¿Y la mariposa en qué consiste? Pues es un ejercicio en el que tú implicas tanto las dos piernas como los dos brazos a la vez. ¿Y qué quiere decir esto? En el que los pies van juntos y se mueven los dos a la vez, recordar como una sirena, y siempre hacemos una patada con la cabeza debajo del agua y con la segunda patada sacamos los dos brazos arriba. Es un ejercicio muy difícil que requiere, aparte de mucha técnica, mucha potencia física. Es decir, a lo mejor tienes mucha técnica, pero una persona de 40 kilos a lo mejor no puede levantar su peso al tener muy poquita fuerza en los brazos. Entonces, ¿cómo vamos a practicar esto fuera del agua? Muy sencillo. Vamos a simular la brazada. ¿Que cómo se hace? Recordar que en crawl la brazada es, llevamos el brazo casi al pecho, tiramos. Brazo al pecho, tiramos. Al pecho no quiero que hagáis esto. Al pecho me refiero que la llevamos a la línea media del cuerpo. Aquí y tiramos. Pues la mariposa es como una brazada doble de crawl. Es decir, estoy aquí, pum, tiro a línea media y empujo. No sé, esto nunca. El mayor error que hace la gente es tirar los dos brazos hacia abajo y esto que implica, aparte de que tienes que hacer muchísima fuerza para empujar todo hacia debajo, esto implica que cuando tú vayas hacia atrás te fastidies el deltoides anterior. Entonces nosotros aprovechamos la inercia del agua, empujamos y cuando acaba el golpe aprovechamos esa inercia para subir arriba. Muy importante también, la mayoría de gente tira el brazo muy atrás. Y esto que implica también que nos fastidiemos los manguitos rotadores. Yo hago la brazada y como veis, mi movimiento acaba aquí. Y ya aquí sube y cae. Es decir, yo no hago así. Porque aquí además estaremos perdiendo mucho tiempo. Por lo tanto, no sería un movimiento efectivo. Aparte de que sería lesivo. Entonces vamos a hacer unas series. Van a ser 3 series. Hoy me quiero especializar en los brazos. Porque la mariposa es un ejercicio muy completo y muy dificultoso. Que además que si no tienes técnica, yo por ejemplo, al dar mis clases, cuando veo una persona que veo que no tiene buena técnica de crawl o de espalda, yo no le enseño mariposa. Y si veo que va a hacer mariposa y la hace muy mal, digo que para el momento porque es que es casi una lesión segura. Entonces viene muy bien practicarlo aquí. Pero la mariposa es un ejercicio que necesita prácticamente una sesión específica solo para ello. Entonces, ¿cómo serían los brazos? ¿Cómo vamos a hacerlo? De normal hacemos una brazada con una patada y con la que vamos a utilizar para estirarnos, ya que la cabeza está dentro, y con la segunda patada salimos arriba y volvemos a caer. Patada, brazada, saliendo del agua. Entonces, como es tan complicada la mariposa, vamos a hacerlo solo brazos y otro día haremos solo pies. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Muy sencillo.
Vamos a hacerlo con las piernas juntas, vamos a simular que vamos con los pies de mariposa, pero sin mover las piernas. Y vamos a hacer, metemos la cabeza, primera abrazada dentro, segunda abrazada fuera y metemos. Recordad que la cabeza llega antes de que, la cabeza se mete antes de que llegue mi brazo, ¿ok? Voy a hacer una demostración, uno cabeza dentro, cabeza fuera de un lado, del otro y hacia adelante para que veáis los distintos ángulos de cómo se hace. Recordad, dentro, fuera. Ahí sería de frente, del lado izquierdo sería dentro y fuera. Y hacia el otro lado sería dentro y fuera. Como veis, mi brazo de ahí sube hacia adelante. Es decir, no se dobla ni va hacia los lados. Para tener el hombro lo más seguro posible. Entonces vamos a hacer unas 3 series de 10 repeticiones en las que 5 respiraremos, 5 sin respirar. Pero serán alternas. ¿Ok? Vamos a ir con la primera. Recordad, este ejercicio es muy importante, así que cualquier duda que tengáis, escribírmelo. Si veis que no podéis porque os duelen hacer los dos, o veis a lo mejor hay personas que al subir los brazos, como tienes que encoger un poco, a lo mejor se hace daño. Si veis que no podéis, lo hacemos con un bracito, ¿vale? Con un bracito seguramente no tendréis dolor, ya que no implicas tanta implicación de los hombros y el trapecio. Es decir, hacemos una aquí y siguiente con la cabeza hacia adelante, ahí y dentro, ahí y dentro. ¿Ok? Vale, vamos a ello. Juntamos las piernas, que no se os olvide. Torso relajado. No quiero que estéis tensos porque si no el movimiento se os hará más complicado. Y empezamos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 y 2. Como veis, en el momento en el que yo estiro los brazos, tenéis que intentar extenderlos lo más que podáis. De aquí viene el ejercicio, si os acordáis, que practicamos el primer día, de crawl de estirar la tabla adelante. ¿Por qué? Porque cuanto más estiremos nuestro cuerpo, mayor potencia de deslizamiento tendremos a la hora de mover las piernas. Nosotros vamos, para que os hagáis una idea, si estos son mi brazo y esto mis piernas, vamos así. Entonces, cuanto más te estires, más aprovecharás la energía del agua. ¿Ok? Ahora voy a hacerlo hacia el otro lado y luego lo haré hacia el otro. Así me veis un poquito desde los distintos ángulos. Recordad, relajados y centrándonos mucho en la técnica. Si veis que vais más despacito que yo, hacerlo más despacio. Si veis que os canséis con 5 repeticiones, hacer 5. Me importa más que hagáis menos y que descanséis a que hagáis más o que hagáis igual y que lo hagáis mal. Y pues vamos con la siguiente. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¿Vale? Y solo nos faltaría una serie más. Recordad los deditos juntos, que no estén muy separados, porque si no pasa lo mismo que en crawl. Bueno, y en espalda y en cualquier ejercicio. El agua no saldrá por los dedos, por lo tanto no podremos hacer esa pala en el movimiento subacuático y no empujaremos agua, sino que el agua nos saldrá por los dedos. Por lo tanto no podremos impulsarnos de una manera óptima. Y una vez dicho esto, vamos a hacer la última serie.
Recordad los que no podáis con un bracito y luego con el otro. Vale. Vamos a ello, ¿eh? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 y 2. Las repeticiones son aproximadas. Si veis que hago 2 más, 2 menos, no pasa nada, ya que es lo que os digo. El rango es entre 6, 8, 10, dependiendo de la persona y del nivel. Así que vosotros siempre adaptarlo a vuestras necesidades, a vuestro estado físico y a cómo os encontréis en ese momento. Ya que a lo mejor os encontráis ese día peor, pero recordad, Valencia entrena en casa. Más vale que os encontréis un poquito mal, que hagáis un entrenamiento muy suave, a no haber hecho nada. Ya que el cuerpo, a favor y por desgracia, se adapta muy rápido, entonces si tú estás acostumbrado a estar todo el día en la cama, el cuerpo se va a adaptar a eso. ¿Qué quiere decir? Que en 3 o 4 días, como no hayas hecho ejercicio, luego te va a costar el doble. Y también pasa al revés, si te acostumbras a hacer ejercicio todos los días, los primeros 4 días te costará, pero luego ya será hasta casi como una obligación para ti. Yo, por ejemplo, si no entreno mis 6 días, no soy persona. Eso es como el café para muchos de vosotros. Una vez dicho esto, vamos a practicar muy poquito, ¿vale? Vamos a hacer 2-3 series de piernas de mariposa para enseñaros un poquito cómo es. Y ya pues haríamos los estiramientos y acabaríamos. Porque hoy me da que no nos va a dar tiempo a hacer el ejercicio de abdomen, así que os lo enseñaré el próximo día. Así os sirve para recuperaros de las agujetas que tendríais del día anterior de la plancha. Pero yo os recomiendo siempre que hagáis el vídeo o un entrenamiento, hacer un ejercicio de abdomen y hacer unas 5 o 4 series, ya que el abdomen es un músculo que cada día se recupera. No es como a lo mejor la pierna o los hombros que puedes tener agujetas y te duran 2-3 días. El abdomen, pensar que es un músculo que lo gastamos para todo, así que tiene un periodo de adaptación y de recuperación muy grande. Una vez dicho esto, las piernas de mariposa, ¿vale? Ya sabemos mover los brazos. Os aviso que esto no lo intentéis nada más os metáis en el agua porque cuesta más, ya que tenéis que tirar todo vuestro peso. Y las piernas. Vamos a hacerlo primero de la forma más fácil. Es decir, nosotros vamos a cogernos aquí y vamos simplemente a mover las dos piernas a la vez. Hacia adelante, ok, intentando mover las rodillas lo menos posible. Esto en seco es un poquito complicado, ya que depende mucho de la movilidad de cada persona. Yo, por ejemplo, soy una persona muy rígida y a mí me cuesta mucho mover la cadera y todo el cuerpo. Por lo tanto, a mí, por ejemplo, fuera del agua el movimiento no me sale muy bien. Pero aquí quiero centrarme en que no hagáis esto, ¿vale? Muchos vais de mariposa y hacéis esto. Dobláis las rodillas. Las rodillas no se doblan. Es decir, imaginaos que mis brazos son las piernas y mi codo sería mi rodilla. Fijaos. Si estos son las dos piernas, esto es lo que tendríamos que hacer. Esto es mi cadera, la cadera se mueve, pero mis rodillas permanecen lo más rectas posible. Y es un movimiento en el que tenemos que intentar aprovechar todo el cuerpo. Para de esta manera nosotros deslizarnos más y a la hora de sacar los brazos, que es el movimiento que tanto cuesta, si tú tiras tu cuerpo abajo y luego lo subes, tienes mucha más potencia. Así que vamos con la primera serie. Vamos a hacer nada, unas 12 repeticiones. Vamos a hacer 3 series. Bueno, más que repeticiones, vamos a hacer 10 segunditos, ¿no? Porque contar las repeticiones moviendo las piernas es un poco más pesado y así se os hará más ameno. ¿Vale? Vamos con la primera serie aquí. Lo que me interesa, uno, que no os dé el tembleque, que no vayáis así. Las piernas se mueven, es decir, esto no. ¿Vale? Las piernas hay que moverlas. Luego, intentar mover el cuerpo lo más que podamos, pero con las rodillas estáticas. Ese será mi objetivo para vosotros hoy.
¿Ok? Vamos con la primera. Vale. Y descansaríamos un poquito. Como veis, mis pies están todo el rato quietos. Aunque yo, debido a que soy muy rígido, como veis, no muevo de forma perfecta el cuerpo, me centro en mis rodillas, que no se salgan, es decir, las rodillas nunca pueden superar las puntas de los dedos. Segundo, que mi pie no salga, ¿vale? No hagamos esto. Y tercero, mantenerme recto, intentar mover el cuerpo lo más posible. Esos son los objetivos. Habrá gente que habrá mejor y peor, pero eso depende mucho de la movilidad que tengáis cada uno. Yo, por desgracia, tengo muy poquita. Vale, vamos con la siguiente. Cinco, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Y ahora vamos a hacer la última serie con los bracitos arriba para intentar forzar un poquito más el movimiento de la cadera y del abdomen. Por ejemplo, para la mariposa el abdomen es primordial, ya que nosotros al hacer este movimiento y mover todo el cuerpo, cada vez estás contrayendo el abdomen. ¿Ok? Y ya hay un ejercicio que es la patada de mariposa invertida, que viene muy bien para practicar, que sería igual pero hacia atrás. Y esto cuando lo hacéis en el agua, los que vengáis conmigo a cursillos, que estéis conectados, lo sabréis, es para el abdomen brutal, es de lo mejor que hay. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la última serie, sería igual, pero brazos atrás y moviendo, intentando mover todo el cuerpo. ¿Ok? Vale, vamos a ello. Voy a hacerlo de lado para que veáis, a ver si me muevo, aunque sea un poquito. Eso lo podéis hacer delante de un espejo, os miráis a veces y veis a ver si vuestro cuerpo provoca ese efecto de ondulación. Para que veáis. Mal hecho sería así. Como veis, mi cuerpo no se mueve. Medio bien hecho sería como lo hago yo. ¿Vale? Como veis, mi cuerpo se mueve, aunque sea un poquito. Y ya, perfecto. No se puede porque aquí fuera del agua no me sale. Así que vamos con la última serie. Ahí. Y vamos. Lo más importante, las piernas. Ahí. Ondulamos. Sin levantar los talones. Y rodillas lo más quietas posible. Vamos a aguantar un poquito más. Muy bien. Vale. Y con esto ya tendríamos el ejercicio de hoy. ¿Vale? Recordad lo que os he dicho, muy importante, y el movimiento sería primera patada para deslizar el cuerpo, brazada, y con la segunda aprovechamos para salir del agua. Primera para estirarnos, segunda para salir. Y el orden sería patada, patada, brazada, patada, patada, brazada. ¿Ok? Y con esto vamos a proceder ya a hacer el estiramiento. El último vez vimos hacia un ladito y hacia el otro. Y hoy, ¿cómo vamos a hacer? Este es un ejercicio que hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que la gente que tenga muy sensible la zona lumbar se puede hacer daño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a poner, tiene muchas variantes, pero a mí me gusta poniendo una mano arriba de la otra, ¿ok? Como si nos apoyáramos, y juntamos las piernas y atrás, lo que podamos, y aguantamos ahí unos segunditos, ¿vale? Sería aquí, apoyamos, podéis hacer una con la mano y una con la otra, aquí y ahí, ¿ok? Y aguantamos 2 o 3 series de unos 10-15 segunditos, y este ejercicio viene muy bien después de la mariposa, ya que la patada de mariposa mal hecha crea mucha carga en la zona lumbar. Es una de las principales cosas por las que yo
a gente mayor, en el momento, a no ser que tengan un nivel muy bueno, por encima de los 50 yo no lo recomiendo, porque crean muchísima tensión en esa zona mal hecho. Y también en los hombros, al ser un ejercicio que requiere de tanta fuerza, crea muchísima carga. Entonces podéis hacer bien este ejercicio y luego aquí también, para estirar un poquito la zona de aquí y también para relajar toda la zona de la espalda. Aguantamos igual, intentar tener las piernas lo más rectas posible y 10-15 segunditos. Y esto sería el entreno de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad, Valencia entrena en casa. Cualquier duda, escribirme. Y un saludo y nos vemos a la próxima.